Estimados compañeros, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a ver el desarrollo de los programas del componente práctico de la unidad 2 de software para ingeniería. Entonces, para el primer programa, donde se nos indicaba que el usuario debía indicar 3 palabras y después de el usuario debía indicar el orden de las palabras mencionadas, como haciendo un estilo de frase y seleccionar un volumen para cada una de estas palabras. Pero cabe indicar que para este software la parte del volumen no me fue posible realizarla, sin embargo el resto del programa funciona correctamente. Entonces en el principio del programa pues entonces hacemos un enunciado donde le decimos al usuario que el programa le grabará 3 palabras y que luego el programa se las reproducirá en el orden indicado por el mismo usuario. Bien, entonces encontramos estas 3 variables que las utilizaré al final del programa para el orden de reproducción. Ok, después utilizo esta variable P1 que es como para inicializar la grabación del programa con autorización del usuario. Luego, mediante esta instrucción, entonces yo grabaré lo que diga mi usuario. Mi frecuencia de muestreo 44100, los bits 16 y mi señal va a ser de estéreo. Listo, entonces con esta instrucción después voy a ir a una función subplot donde voy a graficar cada una de las frases guardadas por el usuario para luego graficarlas. Entonces haré este mismo código 3 veces, ya que tengo que grabar obviamente 3 palabras. Teniendo el cuidado de no sobreescribir mis palabras en las mismas gráficas. Luego, en esta parte, en este ciclo while, le diría a mi usuario que digite el orden de reproducción del audio. Pero entonces lo restringiré para que si ya digamos me seleccione por ejemplo el número 3 para la primera palabra guardada. Si para la segunda palabra guardada no me puede poner otra vez el número 3 puesto que esto ya está guardado, entonces lo que tendré que hacer es restringirle el número que ya tiene guardado, es decir, que ya si selecciono en primera medida el número 3, solamente podrá seleccionar el número 2 o el número 1. Y por último, en este último ciclo, lo restringo a que tiene que escribir el último número disponible. Ya después, dependiendo de los números que haya escrito, por medio de estas selecciones if, entonces tendré ya la reproducción de cada uno de los audios que me indicará mi usuario. Ok, entonces vamos a pasar a la reproducción del audio. Entonces aparece el mensaje de gato del programa donde me indica que grabará 3 palabras y luego el usuario las reproducirá en el orden indicado. Entonces vamos a digitar enter para empezar la grabación. Entonces, primera palabra, perro, gato, ratón. Luego seleccionaremos el orden de reproducción. Y con esto termina nuestro primer programa. El segundo programa que se nos pedía realizar en este componente práctico era un programa que capturará el valor de voltaje de señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión, y a partir de dichos valores generar las siguientes gráficas: señal de entrada versus señal de salida en amplificador, señal de salida en amplificador versus la señal de salida incluyendo un nivel DC definido por el usuario, señal de salida del amplificador versus la señal de salida incluyendo un ruido blanco, y la última gráfica es la señal de entrada del amplificador versus la señal de salida incluyendo un desfase definido por el usuario. Entonces para este programa, pues lo primero es indicarle al usuario qué es lo que realiza el programa. Entonces pues obviamente
le pondremos todas las gráficas que realizará el programa. Luego le diré a mi usuario cuál es la ganancia que tendrá este circuito. De antemano, este programa está definido para un amplificador operacional no inversor. Después, entonces, por medio de este comando, voy a mostrar una foto del circuito, cómo quedaría montado en caso de que la persona quisiera hacer un montaje real del amplificador. Luego le pediré el valor de las resistencias en kiloohmios para luego calcular la ganancia que será la que me da el usuario indicando previamente el valor de las resistencias. Bien, entonces ya con este comando haré el line space, que es el muestreo de la onda senoidal que se va a recibir en el amplificador, y con este comando es la generación del ruido blanco que veremos más adelante. Entonces el primer comando, entonces yo tomaré la señal de entrada que me da mi usuario, entonces la señal de salida va a ser la ganancia por la amplitud que ya tengo predefinida por la onda senoidal que creé anteriormente. Luego entonces genero la gráfica y genero la gráfica de la entrada versus la salida. Luego en esta parte generaré lo que es el nivel DC de la señal. Entonces un nivel DC simplemente trasladar la función hacia arriba o hacia abajo tantas unidades como me indique el usuario. Entonces mi señal 1 será la señal DC más mi salida. Entonces nuevamente con el subplot voy a generar mi segunda señal. Ahora, para el ruido blanco, entonces voy a hacer una suma componente a componente de los vectores, ya que en las pruebas que estuve realizando no me realizaba la suma de los vectores directamente. Entonces con este ciclo for realizaré una suma punto a punto de cada uno de estos vectores. A esta gráfica le pondré el resultado, y esta será la gráfica que tendré en cuenta para graficarla versus mi señal de salida. Luego, por último, entonces aquí tomaré el desfase de la señal. Entonces el desfase de la señal es un corrimiento en frecuencia de la misma gráfica. Entonces esta la llamaré salida 2. Entonces será mi señal de salida, o sea, la misma, la ganancia por la amplitud por la onda senoidal, más un corrimiento que fue el que seleccioné con mi usuario anteriormente, para luego graficarlo en otra parte de la gráfica. Entonces ya para su operación, entonces me dice el programa: este programa recibirá el valor de una onda senoidal y lo amplificará mediante el álgebra del amplificador operacional no inversor, mostrando las siguientes gráficas: señal de entrada versus señal de salida versus señal de salida con nivel de C ingresado por el usuario, señal de salida versus señal de salida con ruido blanco, y señal de entrada versus señal de salida con desfase. Ok, entonces me dice que digite el valor de la amplitud de la onda senoidal, es decir, el valor de la onda de entrada. En este caso pondré un valor de 2 voltios. Ahora me dice que el valor de la ganancia será 1 más R2 sobre R1. Entonces, como les indiqué anteriormente, este programa me da una pequeña gráfica de cómo va a ir montado el circuito. Entonces, me dice que la ganancia va a ser 1 más R2 sobre R1, y de inmediato me dice que digite el valor en kiloohmios de la resistencia número 1. Entonces pondré una resistencia de 1 kiloohmio, y la resistencia 2 pondré un valor de 6 kiloohmios para que tenga una amplitud. Entonces sería 6 sobre 1, 6 más 1 sería 7 voltios la señal de salida de mi amplificador operacional.
¿sí? Entonces aquí vemos en la primera gráfica mi señal de entrada en azul versus mi señal de salida en rojo. Ahora, vamos a digitar el nivel DC de la señal. Entonces, recuerdo que mi señal de salida aproximadamente tenía unos 7 voltios. Si le doy un nivel de DC de unos 3 voltios, entonces mi señal con nivel de C tendrá un valor aproximado de unos 10 voltios. Por último, me pide que digite el desfase de la señal de salida. Entonces, yo pondré un valor de pi medios. Entonces, revisamos las gráficas y obtenemos entonces mi señal de entrada versus señal de salida. Aproximadamente lo que les comentaba, en amplitud de 10 voltios voy a tener en mi señal de salida. Luego, el desfase de la señal también en rojo. Ahora en rojo también tenemos la señal de salida, y en azul la misma señal de salida con el ruido blanco, que fue la suma punto a punto que se hizo anteriormente, más el desfase de la señal de pi medios, que fue el que se le indicó anteriormente. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.